Crónicas de un Real Sitio es un libro escrito por Eduardo Juárez. Eduardo Juárez ya nos ha acompañado en otros programas, es cronista oficial del Real Sitio de la Granja y también profesor tutor de nuestra universidad, entre otras cosas. También, por supuesto, escritor y además muy bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por recibirme. Eduardo, Crónicas de un Real Sitio se refiere al Real Sitio de la Granja, pero pretende ser mucho más. Este libro tiene un subtítulo que es Lucha política, guerra y represión, 1934-1939. Nos estamos situando ya en la crisis de la República, de la Segunda República, y por supuesto nos vamos hasta el final de la Guerra Civil Española y lo centramos en el Real Sitio de la Granja, aunque yo creo que este libro primero, como hemos dicho, de 4 que se van a hacer posteriormente, pretende ser otra cosa. Vamos a empezar por ahí. Me ha llamado la atención que este periodo muy convulso de la historia de nuestro país se haya centrado en un sitio, por cierto, maravilloso y que tiene una historia enorme y larguísima. Bueno, pues sí, la verdad es que, primero muchas gracias por recibirme y por poder dejarme hablar aquí de esta locura en la que me meto. Cada día que cojo un documento y trato de hacer un libro con él, pues la verdad es que sí, podía haber empezado por el principio. Podía haber empezado por 1810 cuando se instala el ayuntamiento, porque la idea es hacer, como tú has dicho, una biografía. Bueno, la verdad es que un buen historiador, o un historiador que se precie, al menos una vez en su vida, debe escribir una buena biografía. Yo, como soy muy raro, pues dije, voy a hacer una biografía, pero no de una persona, de 5.000 personas. Voy a hacer una biografía de 20.000 personas. Voy a hacer una biografía de una ciudad. Y elegí el Real Sitio de San Ildefonso, que es donde tengo la suerte de pasar mi vida, ¿no? Una biografía es, o creemos que es algo que nos cuenta lo más íntimo, no solamente los hechos de la vida de una persona, en este caso, ahora es de un sitio tan maravilloso como es el Real Sitio de la Granja, pero cuenta algo más, cuenta además las biografías, los entresijos, lo que nadie sabe y quiere saber. ¿Esto es lo que se va a contar también en estos libros? Claro, en estos libros se cuenta la vida de un municipio, pero no la vida de un municipio aislada, desconectada de la historia del país. Es la historia de un país a través de la vida de un municipio, que eso es mi objetivo. Mi objetivo es conseguir que veamos qué es España en estos 200 años, qué es España a través de lo que ocurre o cómo se vive en el Real Sitio, interconectando constantemente una vida con otra. Es de alguna manera como si estudiáramos a un individuo y a través de él viéramos la sociedad que le rodea. Aquí se pretende un poco eso también, se parte de un lugar más pequeño, con mucha historia, pero más pequeño, para extrapolar todas las ideas y saber qué era España en ese momento. Claro, y además es que, efectivamente, y además que es muy sencillo de hacer, porque tú piensas que la Granja, el Real Sitio de San Ildefonso, durante toda su historia, ha tenido una conexión tremenda con el gran poder político de este país. Cuando se constituye como Real Sitio, se constituye a través de una residencia de los jefes del Estado, de la monarquía, de los Borbones. Durante los 200 años, todos los jefes de Estado que ha habido en España han ido pasando por este Real Sitio, muchos de ellos viviendo largos periodos de tiempo, y algunos esporádicamente, algunos iban incluso cuando nadie les veía, como era el caso de General Franco, que en cuanto podía, una vez ya que está su régimen asentado, se escapaba del Palacio del Pardo, cogía un coche, entraba por la puerta de Cosío y se subía a pescar al estanque principal del jardín, al mar. Es decir, los jefes del Estado, todos los reyes, han pasado por este Real Sitio, y con ellos toda la sociedad española. El Real Sitio, vamos a verlo desde la lucha política, la guerra y la represión, porque simplemente has querido empezar por ahí, porque verdaderamente se podía haber empezado antes, que es cuando empieza su historia. Bueno, tiene un sentido lo que he hecho. No pienses que decidí, voy a empezar por aquí y ya está. No, dije, mucha gente me lo ha preguntado, ¿eh? Tiene una explicación. La primera es una cuestión metodológica. Es decir, no quería establecer un proceso de causa y efecto al realizar una introspección lineal en un proceso histórico. Indudablemente hay una relación relevante de causa y efecto, pero a la hora de investigarlo, sobre todo periodos tan complejos como son el fallido Estado liberal en el siglo XIX, las guerras carlistas, la Revolución del 68, la Segunda República, la Primera República, la Guerra Civil, no quería que se estableciese esa conclusión de que lo uno lleva a lo otro, como un determinismo histórico básico del cual uno intenta escapar, ¿no? La otra razón por la que empiezo por este periodo, que puede ser una razón incluso doble, es porque he trabajado mucho tiempo ese proceso histórico, que es la Segunda República y la Guerra Civil,
y tenía gran parte de la investigación ya realizada, y también cierto hastío personal a la hora de investigar la guerra civil. Porque investigar la guerra civil en este país y la represión que conlleva y las oportunidades perdidas, bueno, esto lo explica muy bien Santos Juliá en sus libros, ¿no? Esto lo lleva a uno siempre a tener esa sensación de cansancio de la guerra civil, del horror que allí vive. Esto a nivel nacional, pero cuando uno encima hace un paralelismo entre lo que ocurre en el país y lo que ocurre en su pueblo, cuando conoce a la gente, a todos los que están allí, a los que son represores, a los que son represaliados, a los que miran para otro sitio, es muy complicado el intentar mantener esa objetividad a la que tratamos de tender todos los historiadores. Pues vamos a ello, vamos un poco a entrar en lo que es Crónicas de un Real Sitio, lucha política, guerra y represión. Hay un periodo claro, marcado además, 1934-1939. También hay un lugar. Vamos a situar primero el lugar y, si te parece, empezamos con el tiempo, porque el lugar es importante. Desde luego, en la Guerra Civil fue importantísimo porque era casi en la frontera donde estaban las primeras líneas de fuego. Pero si empezamos por 1934, era una situación política en la que algo se estaba ya rompiendo, se estaba fracturando, también en el Real Sitio. Digamos, en 1934 es el momento clave de la Segunda República. Yo lo llamo la crisis de la Segunda República, ¿no? Cuando los conservadores acceden al poder después de las elecciones del 33 y provocan un proceso de reestructuración de las reformas iniciadas durante el bienio de gobierno de Azaña. Esto va a provocar un enfrentamiento social, es decir, la ruptura de los grupos políticos de la izquierda. Esto ocurre a nivel nacional. A nivel nacional, el gobierno de las derechas desmontan las reformas republicanas, intentan desmontarlas, y esa unidad queda resquebrajada en la izquierda republicana. Por un lado tenemos a los socialistas, que uno sabe muy bien si lo que quieren es establecer una república. Para muchos de los socialistas, pensemos que todavía no hay un partido comunista real en España. Entonces, cuando hablamos de socialistas, hablamos de socialistas, comunistas, estalinistas, trotskistas, hablamos de todos ellos, a la vez. Estos socialistas uno sabe muy bien si quieren mantener esa república que muchas veces el Álvaro Caballero llama la república burguesa, ¿no? O quiere aprovechar la caída de esa república para bascular la sociedad hacia la izquierda y provocar una revolución socialista, que al fin y al cabo en el programa, en el proyecto esencial político de los socialistas se encontraba esto. ¿Esto cómo afecta a un núcleo tan pequeño como el Real Sitio? Bueno, pues de una manera increíble, porque es que el Real Sitio tenía, para 4.040 habitantes, tenía 3 secciones sindicales de UGT. En el 36 tiene una sección sindical del Partido Comunista. Tenía CNT en 1936, cosa que no tenía Segovia, que era la capital de la provincia. Esto provoca, en el 34, sí hay un intento de revolución, de huelga revolucionaria en el Real Sitio. Los trabajadores abandonan todos sus puestos de trabajo, paralizan las fábricas, los centros de trabajo, y provoca una respuesta represiva por parte del gobierno conservador. Todos ellos son expulsados de su trabajo, si no vuelven al trabajo son despedidos taxativamente, son señalados, no pueden volver a encontrar trabajo, muchos son encarcelados. Es decir, lo que ocurre en el resto del país ocurre exactamente igual en el Real Sitio. Pero, ¿cómo era el Real Sitio en ese momento? ¿Qué tipo de trabajadores? Estamos hablando de trabajadores, había... La mayoría se dedicaban al campo, otros estaban en fábricas. ¿Qué tipo de trabajador? Porque eso tiene mucha importancia también a la hora de ver estas secciones sindicales y también de ver que estas izquierdas que están aglutinadas, pero que verdaderamente son un polvorín, porque aunque estén aglutinadas, no piensan lo mismo. No es lo mismo ser stalinista o ser trotskista o ser socialista que ser republicano, por ejemplo. Luego se vio que no era lo mismo, o que ser anarquista, que también parece ser que en el Real Sitio lo sabía. Lo sabía. Bueno, pues la verdad, verás, el tipo de población del Real Sitio, de hecho, tiene unos 4.000 habitantes. Bueno, tenemos representados casi todos los sectores laborales. El denominador común básico, entre el 85 y el 88% de la población son asalariados. Es decir, son proletarios, diríamos en aquella época, diríamos, hoy no lo decimos porque es una palabra en desuso, pero eran proletarios. Los centros de trabajo eran la fábrica de cristales, bueno, entonces fábrica de vidrio, ya no era la fábrica de cristales, fábrica de vidrio, estaba el aserradero de los montes de Balsaín, de los pinares de Balsaín, luego además estaba todo el trabajo en el palacio y los jardines, en el patrimonio de la corona, en este caso Patrimonio de la República,
Y a ello hay que sumarle pues, el sector servicios, porque es que no hay que olvidar que desde 1931 hasta 1935 el presidente de la República, el jefe del Estado, Niceto Alcalá Zamora, viene a la granja a pasar su jornada veraniega. Y con él todo el gobierno, y con él toda la aristocracia política de la República, más toda la aristocracia monárquica que seguía viviendo allí. Entonces es como un núcleo de gran importancia comarcal que atrae a gentes de todos los terrenos alrededor del Real Sitio y que llega a tener una importancia tan grande o, digamos, a la altura de la capital de la provincia. Estamos hablando de 1934, esta crisis que ya está ahí con la llegada de la derecha. Por cierto, la llegada de la derecha votada también. Claro, claro, indudablemente. Es decir, no estamos hablando de un golpe de Estado, no estamos hablando de un pucherazo en las elecciones, sino que en 1933 votan todos los españoles por primera vez. Esto hay que recordarlo, que en 1933 votan las chicas por primera vez. Es una cosa increíble, que votan, por cierto, 12 años antes que en Francia. No nos olvidemos, que somos democráticamente muchas veces muy retrasados, pero en esta cosa somos un poquito más avanzados. Bueno, pues votan las chicas, votan el 100%, por decirlo así, de la población electoral de este país y ganan los partidos conservadores. Ganan los partidos conservadores no porque el país fuese conservador, sino porque el Partido Socialista y los partidos de izquierdas republicanas no se asocian y la ley electoral que existía en ese momento, que no tiene nada que ver con la que tenemos ahora, pues digamos que favorecía a las coaliciones políticas frente a las minorías. El 50% de los escaños que tenían los socialistas en las urnas del 31 lo pierden en el 33 y las derechas llegan a este poder, ¿no? Hay que decir también que entre los conservadores o las derechas también hay distintas sensibilidades. Hombre, claro que sí, están los monárquicos, están los agrarios, están los terratenientes, están los carlistas, están los extremistas. Es una amalgama que llamamos la CEDA, que está liderada por Gil Robles, pero en realidad es un liderazgo no tan fuerte como se hace creer en la historiografía tradicional, o lo que yo llamo la historiografía simplista, de ver la España de la Segunda República como dos bloques, ¿no? En el 34, desde luego, no se puede apreciar la existencia de dos bloques. Llegamos al año 36 y la sublevación cambia absolutamente todo dentro del país. También cambia todo dentro del Real Sitio. Pues sí, claro, afecta de un modo terrible. Es decir, el intento de golpe de Estado de los oficiales generales, digamos que provocó un vacío de poder. En el Real Sitio provoca el efecto que hace un tsunami antes de llegar la gran oleada. Primero lo que hace es vaciar de agua aquello. A la bahía, pues lo que hace aquí es vacía de policías, de soldados, de guardias civiles, carabineros, todos son apartados de la granja el 17 y 18 de julio. La Guardia Civil es concentrada por el gobernador republicano Adolfo Chacón de la Mata y esto provoca que sea fácil que se sumen a la rebelión militar, puesto que en Segovia hay un colegio militar magnífico y famosísimo, el Real Colegio de Artillería de Segovia, que es la escuela militar más antigua del mundo en uso, pero a la vez es un centro militar aristocrático y muy proclive a las tesis ideológicas de estos militares que ven en la República como un camino hacia una ruptura, hacia una revolución comunista, que es lo que temían o lo que vendía el general Mola en sus progromos para luchar y derrotar y derribar a la Segunda República. El Real Sitio se convierte, y lo hemos dicho al principio, en una primera línea prácticamente, porque se está peleando y se está luchando y prácticamente también desde el principio, pues muy cerquita. Hombre, hay un capítulo en el libro que se llama Viviendo en vanguardia. Es decir, porque es que no hay retaguardia realmente en el Real Sitio. Porque desde, por ejemplo, mi casa hasta la línea del frente había 5 kilómetros en línea recta. Es decir, toda la Curva de la Sierra es la primera línea, la línea de combate. Y eso es el frente desde el 19 y el 22 de julio del 36 hasta el 1 de abril del 39 que termina la guerra. Y la comunidad de la granja va a vivir sometida a ese estrés que supone vivir en la frontera, en el límite, durante toda la guerra civil. ¿Y dentro? ¿Qué pasa en estos 3 años, del 36 al 39, dentro? Porque hemos visto ciudades y pueblos que eran una cosa u otra, o a mitad de camino se tomaban por los unos o por los otros, pero verdaderamente en el Real Sitio ocurrió algo curioso. Bueno, pues lo que ocurre realmente es que los primeros 3-4 días se mantiene bajo una legalidad republicana,
controlado por un ayuntamiento muy fragmentado, con un alcalde con poco poder. Se crea una serie de patrullas de una milicia obrera para controlar los accesos, para que no vengan los militares, como ellos decían, que no vengan los militares, y cortan troncos, cortan las vías de comunicación. El 21 de julio, un regimiento que se escapa del cuartel del Pardo, el regimiento de transmisiones, toma la granja y la incluye ya en la zona rebelde, posteriormente franquista. Y a partir de ahí, lo que se produce en el Real Sitio es un proceso de normalización de la sociedad. Y digo normalización entre comillas, que es un eufemismo. Es decir, lo que hay es un proceso para eliminar esa idea republicana e instaurar la idea de una nueva España. Y eso es un proceso, evidentemente, que conlleva una represión tremenda, porque no es una reconformación del individuo, diciéndole tú ahora vas a ser proclive al general Franco cuando lo eras antes a Manuel Azaña o cuando lo eras a Francisco Aro Caballero. Ahí hay un proceso represor tremendo, la población se disgrega, rompe la comunidad. Una gran parte de los vecinos escapan y acaban en bando republicano, otros muchos son encarcelados durante los 3 años de la guerra. Llegó a haber hasta 400 encarcelados en una población de 4.000, estamos diciendo un 10% de la población pasó por la cárcel, un 44 son ejecutados, constatados con documentación y localizados, probablemente alguno más que se me haya escapado, pero vamos, estamos hablando de un 1,2, un 1,3% de la población es ejecutada y, digamos, se cambia completamente los parámetros sociales de convivencia de esta comunidad. Pero esa convivencia, precisamente, entre los vecinos, eso que se ha llamado en los pueblos, bueno, pues es que los pueblos se dividieron, como si se dividieran al 50%. En unos sí y en otros no. Esto no pudo ocurrir en el Real Sitio porque realmente el Real Sitio fue tomado desde el principio, entonces no se sabía mucho qué era cada cual, excepto los represaliados, por supuesto, que estaba clarísimo. Bueno, la verdad es que en el pueblo sí que había cierta distinción, ¿no? Es decir, porque a la vez que había 3 sindicatos socialistas, más luego un sindicato anarquista, más el radio comunista, había un fuerte sindicato católico. Es decir, el pueblo estaba dividido. Es decir, el enfrentamiento existe durante el periodo previo a la guerra civil. Es decir, hay condiciones para un enfrentamiento, una ruptura social, las hay. ¿Esas condiciones cuándo empiezan? Es decir, empiezan con la crisis del 34, indudablemente, estoy de acuerdo, pero hasta que no se produce el golpe de Estado, hasta que no se empiezan a disparar en los 2 frentes, hay 2 ejércitos, hay 2 bloques, y empiezan a dispararse unos a otros, hasta ese momento no empieza la violencia en el Real Sitio. Es cierto que en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, durante el proceso de esta crisis republicana sí que hay muertos y hay heridos y hay barbaridades que cometen tanto republicanos como extremistas de izquierdas, de derechas, pero eso no ocurre en el Real Sitio. En el Real Sitio, digamos, como en otros tantos lugares de España, el momento en el que se cruza la frontera es en el momento del golpe de Estado. A partir de ahí empieza un estado de guerra y a partir de ahí empieza una ruptura social que llevará al desmontar una sociedad incipiente. Crónicas de un Real Sitio es, como estábamos comentando a lo largo del programa, algo extrapolable a muchas cosas que ocurrieron en este periodo del 34 al 39 en otros lugares de España. Pero totalmente de acuerdo, es decir, es como un botón de muestra del desarrollo de la crisis social que supone el fin de la Segunda República, la Guerra Civil y el nacimiento del franquismo en cualquier población de España. Muchísimas gracias, Eduardo Juárez. A vosotros.